ovnis irrumpió en la vida pública a finales de los años 40, la gente se ha preguntado por qué ahora. Por supuesto, la respuesta en la que la mayoría pensó... Hasta ahora realmente no hemos tenido una comprensión exacta de los mecanismos del secreto ovni. Sin embargo, obtenemos algunas pistas a lo largo de la historia. En 1947, tras los frecuentes avistamientos de ovnis en todo Estados Unidos, Nathan Twining, jefe de todo el desarrollo de aeronaves de la Fuerza Aérea, escribió una famosa carta. Escribe que el fenómeno ovni es algo real y no visionario o ficticio. Pero la parte mucho más interesante de la carta es donde escribe sobre la posibilidad de que los programas estadounidenses intenten construir naves con estas capacidades. Escribe que cualquier desarrollo en este país en la línea indicada sería extremadamente caro, consumiría mucho tiempo, y que el considerable gasto de los proyectos actuales y, por lo tanto, si se dirige, debería establecerse de forma independiente de los proyectos existentes. Si fueras el complejo militar industrial y tuvieras que mantener un programa altamente secreto de ingeniería inversa de ovnis, completamente blindado de los representantes civiles elegidos que entran y salen del gobierno, ¿qué programas pasados podrían ser tu inspiración? El proyecto Manhattan creó el ecosistema de secretismo para proteger el material ovni usando las mismas leyes. La definición de material nuclear especial en la Ley de Energía Atómica Pública de 1954 básicamente afirma que cualquier material que libere cualquier tipo de energía atómica queda protegido por el mismo secreto. El proyecto Manhattan tendría la custodia de él y luego pasaría a la Comisión de Energía Atómica y luego pasaría al Departamento de Energía, que tiene su propia línea de autorizaciones. El proyecto Libro Azul fue el programa oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos encargado de investigar los ovnis en las décadas de los 50 y 60. Sin embargo, básicamente funcionó como un medio de propaganda para la Fuerza Aérea, explicando y minimizando los fenómenos para el público. Jacques Vallée, un destacado investigador francés de ovnis, especula que podría haber existido un programa secreto más profundo que investigaba ovnis, posiblemente relacionado con el proyecto Manhattan. ¿Dónde podrían haber tenido lugar estos programas secretos de ovnis? La primera pista podría provenir del famoso incidente de Roswell en el 47. Según la historia, se recuperaron misteriosos restos de un accidente por parte de un granjero llamado Mac Brazel. Después de recoger los restos, la base aérea del ejército de Roswell emitió un comunicado de prensa bastante insensato que afirmaba que se había recuperado un platillo volador de una granja local. Pero dentro de las 24 horas, el ejército anunció que en realidad se trataba de un globo meteorológico. En 1978, el teniente coronel Jesse Marcel afirmó que todo esto era solo una cortina de humo para desviar la atención del público de la verdad de que los restos de Roswell eran tecnología extraterrestre, que contenía extraños jeroglíficos y metal de memoria maleable. Según él, los materiales finalmente fueron llevados a la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson. Esto tiene sentido, ya que Wright-Patt era el lugar al que el ejército llevaría equipos enemigos para ingeniería inversa. De hecho, solo unos años antes, la base se utilizó para recuperar con éxito un motor de pulso alemán. Cuando prominentes representantes del gobierno preguntaban qué estaba sucediendo en Wright-Patterson, se encontraban con la negativa. No importaba quiénes eran, senadores, candidatos presidenciales, incluso presidentes. Si no tenías necesidad de saberlo, estabas fuera. Llamé a Curtis LeMay y le dije: General, sé que tenemos una sala en Wright-Patterson donde guardas todas estas cosas secretas. ¿Puedo entrar allí? Nunca lo había visto enfadarse conmigo, pero estaba enfurecido. Me echó y dijo: Nunca me hagas esa pregunta de nuevo. Wright-Patterson se convertiría en un centro de pruebas de ingeniería nuclear y en centro de investigación antigravedad. También fue el centro de operaciones del proyecto Libro Azul, así que tenían gente trabajando en los ovnis y, por otra parte, tenían a gente básicamente asegurándose de que nadie tuviera idea de lo que estaban haciendo. Mira qué panorama. En las instalaciones donde estábamos diseñando y construyendo armas nucleares, había ovnis. En las instalaciones donde probábamos las armas había ovnis. En las bases donde desplegamos esas armas, en los barcos, los submarinos nucleares, en todos esos lugares, todas las personas que trabajaban allí han visto estas cosas. ¿Están todos locos? Porque si lo están, no deberían tener acceso a armas nucleares. Tenía forma de diamante, se detuvo, las luces se apagaron y luego apareció un resplandor blanco en la parte trasera de la nave y se disparó directamente hacia el aire, desapareció en un segundo. Donde lo viste y hacia donde se disparó es de hecho la base militar de Minot. Base aérea de Minot.
Es la única base de Estados Unidos que puede lanzar tanto misiles nucleares como bombarderos de largo alcance armados con armas nucleares. Parece que vemos estas cosas alrededor de nuestras instalaciones nucleares, energía nuclear, armas nucleares. Definitivamente parece haber algún tipo de correlación. Y si veo algo que potencialmente tiene la capacidad de amenazar o deshabilitar nuestra capacidad nuclear estratégica, tengo que considerarlo una amenaza. Esto es desde mucho tiempo atrás, en el 48. Eso es sobre Los Álamos, otro objeto desconocido en Nuevo México. Eso fue durante el Proyecto Manhattan. Durante la década de 1950, la Fuerza Aérea detonó más de 100 bombas atómicas en pruebas en superficie en el desierto de Nevada. Tenía más de una docena de personas que habían trabajado allí que decían que los ovnis eran algo común. Había empleados asignados para monitorear actividad ovni en relación con las pruebas. A veces aparecían antes de las pruebas. A menudo aparecían después y asombrosamente también durante las pruebas. Todas las instalaciones nucleares, Los Álamos, Livermore, Sandia, Savannah River, todas tenían incidentes con ovnis. ¿Cuál sería un ejemplo de uno de los casos más relevantes? En la base aérea de Mainot, los ovnis aparecieron sobre estos misiles. De repente, algo activó el misil y estaba listo para disparar. Afirman que uno de los misiles nucleares se activó cuando un ovni se cernía sobre él y luego se desactivó cuando desapareció. Un año después, un incidente similar supuestamente ocurrió en la base aérea de Malmstrom, en Montana. El personal militar allí dice que un objeto rojo brillante y ovalado se cernía sobre su silo de misiles, y los 10 misiles nucleares de la base quedaron deshabilitados. Durante las siguientes 2 décadas, múltiples sitios de lanzamiento nuclear de Estados Unidos informarían alarmantes incidentes con ovnis. Así pues, en la década de los 50, circulan rumores sobre la formación de un grupo ultrasecreto compuesto por 12 personas encargadas de tratar asuntos extraterrestres, especialmente después del incidente de Roswell. Se afirma que esta enigmática agrupación incluía a destacados científicos, políticos y figuras militares. La historia se remonta a 1984, cuando el investigador de ovnis Jamie Landera recibió un rollo de película de 35 milímetros por correo que contenía los famosos documentos secretos Majestic 12. Estos documentos supuestamente incluyen un memorando del presidente Harry Truman, autorizando la Operación Majestic 12. La controversia se profundiza con el documento de información a Eisenhower, fechado el 18 de noviembre de 1952, que enumera a los presuntos miembros de Majestic, incluyendo figuras destacadas como el almirante Roscoe Hillenkoetter, el Dr. Vannevar Bush y el general Nathan Twining. Es importante destacar que este periodo coincide con la Guerra Fría, marcada por crecientes tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el desarrollo de armas nucleares y las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Los documentos, si son genuinos, sugieren protocolos para la recuperación de tecnología y entidades extraterrestres. Detallan procedimientos para el manejo de seres extraterrestres vivos, ovnis estrellados y restos de alienígenas. Lugares clave mencionados en los documentos incluyen el Área 51, la instalación S4 y el Laboratorio Azul. En la década de 1960, Kennedy se convertía en presidente de los Estados Unidos. Debemos prevenir la adquisición de influencia injustificada, ya sea buscada o no, por parte del complejo militar industrial. El potencial desastroso alzamiento de poder en malas manos existe y persistirá. Nunca debemos permitir que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades o procesos democráticos. Kennedy manejaba en una serie de asuntos, incluido el fenómeno OVNI. La tensión se agravó cuando la crisis de los misiles en Cuba llevó a Estados Unidos al borde de una guerra nuclear con la Unión. Se desclasificaron casi 1.500 páginas provenientes del programa OSAP, también conocido como Programa de Aplicaciones de Sistemas de Armas Aeroespaciales Avanzadas, donde descubrimos que no solo investigó la presencia de ovnis en nuestros cielos, sino que el Departamento de Defensa financió la investigación de agujeros de gusano, dimensiones alternativas, efectos del contacto ovni en los tejidos biológicos humanos. Un auténtico vademecum de la ciencia ficción. El listado de 38 informes incluía también referencias a láseres, a otros universos y materiales exóticos. Estos materiales poseen propiedades y capacidades únicas que están más allá de lo que se conoce actualmente en ciencia de materiales. Entre los informes divulgados se encuentran exámenes de materiales como nitinol, una aleación de titanio cuyas propiedades son similares al supuesto metal de memoria de Roswell. Se alega que nitinol fue inventado en 1959.
pero puede tener raíces vinculadas al Instituto Memorial Battelle. Desde finales de los años 40, Battelle ha tenido un contrato para analizar muestras de metal proporcionadas por la base de la Fuerza Aérea de Wright-Patterson. Además, los informes detallan una clase de material conocida como vidrio metálico o aluminio transparente, que se mostró por primera vez en la película de Star Trek Viaje a casa de 1986. Este material es real y fue patentado por primera vez por la corporación Raytheon en 1981. La Agencia de Inteligencia de Defensa ha reconocido la existencia de estos y otros materiales esbozados en los documentos liberados. Ciertos metamateriales en los que sus relaciones isotópicas a nivel molecular son tan únicas y precisas, basadas en la complejidad, que los orígenes de esos materiales permanecen desconocidos. Esa es una forma de analizar el hecho de que estos son de hecho extraterrestres, porque tienen diferentes relaciones isotópicas. Algunos de estos, descritos como metamateriales, tienen propiedades de la era espacial, como ralentizar la luz, inducir la invisibilidad, comprimir la energía electromagnética y exhibir resonancia sintonizable. También hay una serie de patentes que hablan de un reactor de fusión compacto, un dispositivo capaz de generar energía en el rango de gigavatios a teravatios y superior, con una potencia de entrada en el rango de kilovatios a megavatios. El reactor sería una unidad pequeña y compacta capaz de aprovechar el poder del Sol, convirtiéndolo en una fuente de energía prácticamente ilimitada. Esto podría ser utilizado para alimentar los barcos, submarinos, aviones y vehículos terrestres de la Marina. También se afirma que la tecnología es aplicable en la generación comercial de electricidad. Se describe un vehículo híbrido capaz de operar en aire, agua y espacio, alcanzando velocidades y maniobrabilidad extraordinarias en todos estos entornos. El vehículo utilizaría un sistema de propulsión electromagnética y un dispositivo de reducción de masa inercial para permitir una rápida aceleración, desaceleración y giros rápidos sin causar molestias a los ocupantes. También hay referencias a otras tecnologías, incluyendo un superconductor de alta temperatura, que sería clave para manejar alta energía, esencial para el vehículo híbrido y el reactor de fusión compacto, y de un generador de ondas gravitacionales de alta frecuencia, con posibles aplicaciones en comunicaciones cuánticas y armamento avanzado. Estas tecnologías están lideradas principalmente por el Dr. Salvatore Pais, un ingeniero e inventor aeroespacial estadounidense que trabaja para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La pregunta sigue siendo si estas patentes representan una campaña de desinformación estratégica, un movimiento anticipatorio para la futura factibilidad tecnológica, o un salto genuino a nuevos reinos tecnológicos. Las invenciones del Dr. Pais operan bajo un concepto teórico que implica el movimiento controlado de materia cargada eléctricamente de estado sólido a plasma. Esto podría revolucionar potencialmente la producción de energía, la potencia y la propulsión y las comunicaciones cuánticas. Si estas tecnologías se materializan, podrían inaugurar una nueva era en la historia humana. Sin embargo, el misterio que rodea a estas patentes y los motivos de la Marina de los Estados Unidos al liberarlas dejan más preguntas que respuestas. Si has llegado hasta aquí, imagino que no hace falta convencerte de que el fenómeno no ha surgido este año para tapar noticias incómodas. Te invito a quedarte, porque esto no ha hecho más que empezar, y vamos a tener mucho de qué hablar.